misericordia, ¿cómo estás? Perdón, hermanas. Oigan, el día de hoy estamos obviamente en el mes del Pride, a unos días de la marcha LGBT, hermana, y más, y por radio al cuadrado. Entonces, qué padre, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hablar en un capítulo acerca de tu vida homosexual. Ay, de mi vida homosexual. De nuestra vida homosexual. Yo no tengo, yo soy hétere. De hablar de cosas que obviamente solamente entre hermanas, comadres, sabemos qué pedo, qué pedo, porque dices tú que hermana de leche. Dices tú. Entonces, yo creo que ese capítulo va a estar interesante, hermana, A porque ver, podamos sí. ser nosotros. Tú sabes que aquí no hay línea, hermana. Tú aquí puedes compartirnos lo que tú quieras. No te traje Kleenex, te traje condones por si se aprende el garrero. Chica. Pero ahorita con el succionador de clítoris que nos va a oye, mostrar. hermana, eso fue en el otro capítulo hace una semana. Con un succionador. Oye, ¿eres Manuel Oparra para la comunidad? No. Ay, sí, tenía muchas ganas de esto. Yo creo que No, fíjate que nunca lo hemos platicado. No, pero nunca he hecho como público como mi homosexual. Por favor, casi a los 40. No. Sino más bien como que nunca he estado en un espacio donde comparta como cuando me di cuenta de mi homosexual. O sea, hablar de mi descubrimiento. ¿Se Pero, nunca lo has ¿sabes? hecho? No, ¿Tan abiertamente nunca. ventilado? Ajá, o sea, nunca he como expresado. Digo, en lo privado, pues sí, como he contado con amigos. Uy, en mi cosas. casa, di. No, pues ni en mi casa, ni en mi casa no sabes, güey. Yo me refiero a tu casa, a tu cuarto, Ah, sí. tu cama. Mi soledad. Oye, hermana. A ver, pues, ¿qué? Oye. ¿Cómo saliste? O sea, no, ¿cómo saliste? ¿Cómo te diste cuenta? Que era gay. Ajá. Ay, qué bonita pregunta. Yo creo que... Yo haciéndote las entrevistas, ¿no? En tu programa. Hermana, es tu programa, bienvenida. Sí, ¿cómo me di cuenta? Güey, fíjate que fue muy curioso porque yo recuerdo que cuando tenía como unos, ¿qué te gustan? 5 o 6 años, estaba babeando por una prima. Me acuerdo que fuimos a sus 15 años y mi prima me gustaba mucho. O sea, O su era- vestido. Chambelán me gustaba. No, fíjate que mi primera experiencia como esta experiencia ingenua del amor Ahí. fue ahí y dije, a lo mejor quedo aquí con las niñas, ¿no? Pero no, hermana, no fue así. Entonces, ¿cuándo viste? Ya, yo creo que después de eso pasaron como unos 3 años cuando empecé a ir a la escuela, ¿sabes? Yo creo que esto ocurrió más o menos en la secundaria, porque en la primaria, honestamente, no. Aunque seguramente sí recuerdo que había bullying, pero era un bullying pasivo tal vez, no era tan agresivo a como lo viví ya tal vez en la prepa, porque en la secundaria todavía pasaba desapercibido. Entonces, eso sí, recuerdo oye hermano, recuerdo que cuando era, ya sabes, la clase de educación física, y obviamente que irte a los baños a cambiarte el pants o quitártelo y ponerte el short, y esas primeras veces de interacción ya entre la manada, dices tú, entre varones, pues tú sabes que ahí empieza como el despertar sexual, ¿no? Ya. Entonces sí me acuerdo que sí veía algunos chamaquitos y decía, ay, algo siento, ¿sabes? Algo raro, algo diferente siento, pero siempre con este miedo de obviamente ocultarlo, porque nuestra generación, hermana, era muy castigada. Entonces, obviamente yo no lo podía hablar como esta generación, tal vez que ahorita sin pedos dicen, van por la vida gritando con mucho orgullo, cosa que me encanta que vivan su sexualidad y lo griten y lo digan y lo defiendan. Y la sean, güey, con las infancias trans. Ay, claro, sí es Eso cierto. está padre. Sí, eso está muy padre. Yo creo que hay mucha apertura ahorita, a diferencia de esta generación que nos topó a nosotros. A ver, pero mi porque- despertar sí No, fue pero espérate, ahí en sí la me secundaria. gustaría hacer como un paréntesis porque, Ajá. o sea, mucha gente piensa que esta evolución como de los derechos y la apertura de la diversidad ha sido de la nada, pero no, güey. O sea, yo me acuerdo que, no sé si a ti te tocó, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, que escuchaba mucho el de no puedes tocar a una niña porque la puedes dejar embarazada, güey. Ah, claro, o sea, darle mucha la ignorancia, mano. ajá, O sea, mucha ignorancia. Imagínense de qué grado de ignorancia venimos, güey, ¿no?
Y por eso, ¿no? Porque luego pueden decir, no, ay, pues qué tanto drama pudo haber pasado con ustedes en la diversidad. Pues no mames, o sea. Un beso era castigado para nosotros. Entonces, no, imagínate si le agarras la mano a una mujer y la dejabas embarazada, tú siendo hombre, imagínate entre dos hombres, no mames. Oye, ya sabes. Ana, tú ya ibas a estar en el infierno seguramente. De Pues hecho, dice, a lo mejor en un mundo multiverso, seguramente ahorita andamos allá. Ah, ya. Entonces, sí, somos las reinas del lugar. Ay, totalmente, hermano. Pues yo, fíjate que tengo un recuerdo. O sea, yo sé que desde muy pequeño soy lo que soy y la que soporte. Pero yo tengo un recuerdo que justamente me ha venido como causando demasiadas ideas. Porque yo me acuerdo haber visto a mi hermana la mayor bailando una estampa de Jalisco, güey. Y te lo juro que me acuerdo de la pinche coreografía y todo lo que hicieron así. Ay, ¿nos puedes enseñar? Miren, y se ponía la... Pero o sea, yo me acuerdo que yo veía los vestidos estos de Jalisco, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo veía que volaba. Yo siento que de ahí nació tanto mi... O sea, no, más bien ahí me di cuenta que me encantaba esto de bailar. La parte femenina. Y no, yo también veía... Ahí sí yo veía a los charritos y yo decía, ¿qué es ese cuerpo? O sea, como que no sé... ¿Qué edad tenías? Es que ahí es donde viene como lo complejo, porque yo cuando se lo comento a mi mamá, o sea, mi hermana eso lo bailó saliendo de la primaria. Entonces mi hermana me gana casi por 8 o 9 años. O sea, yo se lo cuento a mi mamá y me dice, mamá, es que yo estaba embarazada de ti. No mames. Ajá. Y yo así de... ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué? Yo así, o sea, ahí pues digo, no fuerte. sé si es una... O sea, si eso es así, porque digo, no hay como... No me he puesto a indagar bien así como de las fechas, nada de eso. Pero cuando me dice mamá eso, yo digo, o sea, ¿qué pedo? O sea, era mi mamá la que se estaba sabroseando a los chavos, a los bailarines, se me lo pasó a mí. O yo veía a través de mamá, quién sabe. No sabemos. Pero yo tengo ese recuerdo desde muy pequeño, pero sí, o sea, yo desde que estaba en el kinder, o sea, yo era de bailar y a mí me gustaban mucho o sea, yo sabía que los niños me empezaban a atraer, o sea, era como algo raro. Y aparte también era yo desde el kinder yo he sido como súper amanerado. Ajá. Que mi mamá decía que estaba chiqueado, ¿verdad? Es que está chiqueado. Así, güey, le decía, no, es que su hijo es gay. Y mamá, no, está muy consentido. Ay, está pobrecito, ven para acá, quítate los tacones, ven. Y la otra, saluda. Sí, entonces yo desde que tenía, o sea, desde que estaba en el kinder a los 5 años y luego pasando a la primaria, o sea, como que toda esa etapa para mí fue muy estar viviéndome, pero porque yo lo quería hacer, o sea, yo nunca me puse a entender qué era lo que estaba sintiendo, o sea, yo solamente fluía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me ponía con los discos de Noelia, porque era Noelia la que estaba en nuestra época. Tú dando concierto. Ajá, güey, yo ahí entre las sábanas así colgadas, yo era, chica. ¿Siempre jugaste más con niñas? Fíjate que no, siempre, o sea, como en esa parte siempre estuve como con ambos, pero por ejemplo con los hombres me daba mucho nervio a que me fueran a violentar. Ajá. O sea, para mí todo aunque digan que blanco privilegia lo que sea, pero las violencias que obviamente en Apatzingán pues también se daban, pues eso de lo que antes le decíamos carreta, que no entendíamos que era un bullying o que realmente nos llevaba pues a situaciones bien complejas. A mí se me da mucho miedo estar en espacios con puros hombres, porque sentía que, o sea, de hecho en la primaria, ya para sexto de primaria, ahí va mi primera anécdota. Ya cuando estábamos pues como en los cambios Ay, es que me da pena porque yo fui el primero a tener vello púbico. ¿En serio? Sí, o sea, güey. ¿qué edad tenías, güey? ¡No sé! A ver, tenía como 9 años, güey. Es que me estaba ¿Es en serio tan chiquito? Sí, güey. O sea, yo ya estaba acá bigotón, güey, a la verga, antes de salir de la primaria. Y era como, me daba pena porque mis compañeros todavía seguían bien, oliendo a pipí. Acompañado. Para allá cagado. Entonces yo me sentía bien apenado porque, pues sí, yo mi transición a hombre. Eso sí, la voz nunca cambió. Siempre parece. Pues jamás. Y las manías tampoco, pero sí, o sea, entonces de repente también empiezan a hacer los juegos con los otros chavitos, ¿no? Ajá. O sea, me acuerdo que en una ocasión en supuesto juego, pues sí me repegaban el chilillo. Hermano, estoy bien feliz. Estoy así de... mientras tenga... por favor, quítate. Ay, ¿por qué lo estás haciendo? No.
Pero y me acuerdo que en una ocasión también un compañero, güey, de la primaria, o sea, estábamos bien despiertos, creo yo, porque me dijo, oye, ¿a ti te gusta? Lo dijo en voz baja, pues, pero que se me gustaba el pene. ¿Y qué le dijiste, hermana? No, güey, porque yo así de, ¿eh? Ay, yo muy inocente, ¿eh? Y eso, o sea, eso fue como bien extraño, pero yo no podía, al final de cuentas, decirles que sí o algo así, porque obviamente me iban a violentar más, le podían llegar a comentar a sus papás, y entonces el malo de la historia iba a ser yo. Aunque ellos quizás quisieran explorar conmigo, pero como yo era el jotito, pues obviamente era el que lo estaba induciendo, ¿no? Entonces para mí era... Sí, güey. Fíjate que a mí algo que me pasó es que, por ejemplo, empezó a traerme como esta onda de expresar más como la parte femenina tal vez. A lo mejor música y juegos que en ese entonces no estaban tan ligados con un niño, ¿no? No sé, deportes, por ejemplo, a mí nunca me gustó el fútbol. O sea, no, por dos. Nunca me gustó, jamás en la vida, y ese era un deporte que por ley, si eras niño, lo tenías que practicar. Y a nosotros nos iba mal porque se nos burlaban de nosotros. Totalmente, si no sabías patear un balón, ya eras niña, ¿no? Sí. Entonces, obviamente con otras palabras más fuertes, ¿no? Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, me gustaban otras actividades, eso era en la primaria. Ya en la secundaria, cuando empecé a notar que mi gusto era totalmente diferente al de los demás, yo empecé a sufrir ya como en la parte de la prepa, cuando lo empecé a vivir. Y me acuerdo que sí me atraían como ciertas cosas. Música pop, hermana. Mis artistas pop stars eran mujeres. Yo me acuerdo que tu hermana Yuki Magenta decía, ¿por qué Julio le gusta pura música gay? Porque ella era homofóbica. Que mi Britney, que mi Cristina, hermana, yo era de coreografía. Yo era de aprenderme, de admirar esos grandes vestuarios, esas grandes coreografías, las jeans. O sea, yo dije, no, sí, definitivamente vamos para otro rumbo, ¿sabes? Y me acuerdo que mi papá, obviamente, una vez me confrontó y me dijo, ¿te gustan los hombres? Así me lo dijo, quedé helado. Quedé helado, quedé en shock. Fue una pregunta demasiado fuerte porque no tuve el tacto para preguntarlo. Obviamente, inmediatamente esa pregunta para mí fue como un ataque y mi reacción fue de, no, ¿cómo crees? Es que sí, a ver, ahora, si le hubieras dicho que sí, ¿qué crees que hubiese pasado? ¿Sabes qué? Sí era como algo a voces que entre mi papá y mi mamá sí lo comentaban. Sin embargo, yo siento cómo lo hubieran tomado. Yo creo que obviamente en ese tiempo mi papá, siendo muy machista, como la mayoría de nuestros papás de la generación, seguramente se hubiera, no sé si cómo lo hubiera reaccionado, o sea, rotundamente lo desconozco. Sin embargo, ahorita hay mucha más apertura. Esto, pero también porque tengo sobrinos que abiertamente son gays. Se revelaron algo más que nosotros. Antes que nosotros, exactamente. Entonces ellos como que se fueron encargando de educar a la familia y al punto que ahorita ya no hay cuestionamientos. Seguramente ya todo el mundo lo sabe con el podcast, por favor. Pero eso sí, con las fotos, güey, no, me refiero, hermana, a como a la familia más ampliada, alterna, ¿no? Las otras, las primas, los tías, ¿sabes? Pero por lo pronto en mi familia extendida, ya lo saben. En mi núcleo sanguíneo ya lo saben. Entonces, y también fue como un proceso muy tardío, la verdad. Digo yo tardío, a diferencia de esta generación, lo comparo a veces, porque mi salida, chica, fue como a los 25, 24, 25. Yo me acuerdo que tú saliste como a los 19. Antes, ¿no? No, bueno, estábamos en prepa. No, yo ya estaba en la universidad. Cuando yo salí con mi mamá, porque tuve 2 salidas del closet. Ay, es que escalaste bien rápido las salidas del closet. Pues pero es que, chica, eso dura 20 minutos. Ahí tenemos el tiempo contado. Yo tuve 2 salidas. Bueno, primero, ay no, mamá. Perdón. Espero que nunca veas esto. Pero en una ocasión sí mi mamá me cachó así afuera de la casa besándome con la primera vez, qué fuerte. No, mi primer beso no fue ese. Ahorita contamos los primeros besos y así el amor más romantizado. Pero, o sea, me acuerdo ay, dejen prender el cigarro. ¿Te encontró tu mamá besuqueándote? Con todo el bilé. Ajá, todo el bilé corrido, el
Rime también llorado. Ya nadie dice Miguel. Ah, se nota. el lipstick. Con toda la vida. Y ya. No, o sea, hace cuenta que yo traía un noviecillo y una patzinga. No puede. Ok, si no quieres, no digas el lugar, pero ok. Bueno. ¿Qué importa? Sí, Ok. Soporten. Y o se corta, o se pone pi. Y ya pues traía un noviecillo, entonces de repente pues me acompañó a la casa porque pues yo la echaba bien. Y yo era de las que llegaba temprano porque mi mamá me regañaba y así. Y entonces pues de afuera nos estábamos despidiendo y entonces estábamos acá mero bien trenzados. Y entonces de repente mi mamá sale y dice, ¿quién anda ahí? Y yo, ¡ah! ¡Atrapada! ¡Bragas en el suelo! Y yo, ¡ah! No, Y manches, güey, no pero sí mames. te vio con el mono acá. Ajá, pero como estaba muy retirado y como estaba medio oscuro, nada más vio dos siluetas, güey. Entonces de ahí, pues mi mamá se puso así toda deprimida, me dejó de hablar. O sea, y a mí allí, o sea, también mamá, estuvo bien mal lo que hiciste, déjame decirte. No tuvo el tacto, señora. No, pues es que se puso pues toda triste, toda deprimida, te digo, me dejó de hablar. Y ¿Es me que tocó, te ibas a ir al infierno, hermano? o sea, así como tú dijiste que no, que le dijiste a tu papá que no. ¿Que no? O sea, a mí también me tocó inventarle una historia, güey. Ocultarlo. O sea, decirle, no, es que la vecina que se estaba besando con otro güey. Y no, era yo. Pero, o sea, ni siquiera podía tener como esta apertura, porque, o sea, mi mamá no sabía, pero yo ya vivía, o sea, mi sexualidad yo la viví muy alejada de mi familia. O sea, el saber qué era la masturbación, la eyaculación, el tener el contacto físico, o sea, mis papás jamás... Toda educación, Toda educación mi sexual. educación sexual y toda mi vida sexual la viví súper alejada de mi familia. O sea, con mi familia yo no podía tener como este acercamiento porque obviamente no me van a entender cómo su hijo tenía relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? Entonces, pues sí, cuando o sea, yo me sentía súper culpable, o sea, mamá, yo ya me estaba acordando, güey. O sea, porque no entiendo por qué ella se tenía que sentir culpable o por qué se tenía que deprimir y yo también sentirme culpable. O sea, Porque no. piensan que hicieron algo mal como padres. Claro. Ajá, como que falló. ¿En qué falló? Ajá, y es como de. ¿En no, qué fallé? ¿En qué fallé? Y es como, pues que yo no tengo vida, yo no tengo toma de decisiones, tengo que preguntarles o qué. O sea, ahorita lo pienso así, pero en ese momento, o sea, qué malo, por eso creo que a veces nos. O sea, para que no te roben esta cuestión del amor de adolescente, del enamorarte, de vivir pues todo eso que viven los éteres, Ajá. lo tenemos que hacer a escondidas. A escondidas, Porque, de manera oculta. ajá, porque, y es la única manera, o sea, no es como que lo podemos vivir plenamente, que Abiertamente. podemos, que así como mis hermanas podían llevar al novio, pues yo también, ¿no? O sea, eso no podía ser. Eso no existía antes. Y bueno, ahorita pues sí, pero... Ahorita hay un poquito más de apertura. La verdad es que, por ejemplo, una de mis hermanas hace poco se casó y fue la primera vez que conocí a la pareja de mi sobrino, con el que llevan, creo que ya van para 5 años, 6 años. Entonces creo que es súper diferente ya. La verdad es que también ya mi mamá a veces me encanta esa apertura de ella que me dice, ¿y cuándo me vas a presentar a alguien? Eso es cierto, porque sí, yo crecí con mucha culpa, o sea, tiene mucho que ver este proceso donde yo sentía que vivía vivía en culpa muchos años y evidentemente me ha costado como trabajo, sí, hablarle todavía de mis parejas o de las personas con las que llego a tener tal vez como algún vínculo, ¿no? Entonces, esa parte todavía no logro romperla, hermana, pero cada vez me animan más, sobre todo en la familia, que lo voy viendo. Entonces, yo creo que mi papá, por ejemplo, se daba cuenta mucho y se cuestionaba porque yo sí en la prepa fue donde me permití como ya empezar a tener como estos acercamientos con varones, con hombres. Y obviamente él siempre inmediatamente como que era analizarlo, como que era muy severo con esta parte de inmediatamente ver si era hetero o era gay. Entonces algunas veces yo sí tenía que, digamos que taparle el ojo al macho, como dicen. Pues yo también tuve novias, pero no por... Y eso. Yo lo hice así, en algún momento creo que me Yo llegó por tanto calarme. el miedo. Sí, yo creo que también tiene que ver con la parte de la exploración, ¿no? Sí. Que a lo mejor es tanto la culpa en la que vives que dices, a lo mejor sí estoy mal, ¿no? Ajá. Y a lo mejor sí estoy desviado y a lo mejor se trata nada más de que Tengo que me ir al dé como la psicólogo. oportunidad y a lo mejor chance y se me cure esto, ¿no? Pero lo cierto es que no, hermana, no. Y mira. Y mírame, aquí triunfando. Y justo, o sea, después yo salí del closet justo ya cuando tenía mi primer pareja. O sea, ya, bueno, no mi primer pareja, sino que ya vivía con alguien y así.
Y sí me senté como a hablar con mi mamá, con mi abuela y con mi hermana más chica y les dije, ¿saben qué? Me voy a casar. Soy gay. No, soy gay. Y mi abuela bien linda, yo sí conocí a una señora que tenía un hijo que nació así con los dos sexos. Nació con el detallito de los dos sexos. Y yo, no, es que esos en aquel entonces se le llamaba hermafrodita, ahora se llaman intersexuales. ¿Te acuerdas de esta Y yo, no. ignorancia de decir, no, es que seguramente tiene más cromosomas? Uh-huh. ¿No? Que también es parte de la ignorancia, obviamente. Exactamente. Culpar como a la genética, porque sí era como un error genético antes, ¿no? Que Pues cuando nos consideran pues enfermedad. Y luego con mi papá ya salí hasta cuando terminé la carrera. Y ni siquiera fue por mí, sino fue por una media hermana, hija de él, que le dijo, ay papá, por favor, con quien vive no es su amigo, es un novio. Uy, no. ¿Se atacaron? Mi papá. Fría quedé también con la respuesta de mi papá. Proceso? ¿Recibiste rechazo? O sea, haz de cuenta que después, mi papá, yo fui a visitarlos, mi papá llegó súper alcoholizado. Y así de que no, es que ya sé, o sea, pero nunca me confrontó directo, o sea, nunca me dijo que ya sé que eres gay, no, o sea, me dijo, ya sé que con el que vives es tu pareja y no sé qué tanto, o sea, y también así defraudado por mí, no sé qué tanto, y me dijo, ¡qué escándalo! Ya no eres mi hijo. Mi hermana, güey, así ¿qué de que, fue? y no quiero, y cuando me, ay no, es que te dijo muchas la pinche cosas. telenovela, güey, a todo quedaba así de que, Capítulo. Dije, Netflix son tasas. Así, güey, de que no te quiero, el día que yo me muera, no te quiero ver cerca. Y yo. Ay, no, qué drama. ¿Eso a qué edad tenías tú? Pues te digo que ya había terminado 20s. 23. Tenía 23 años cuando me tocó. Y yo, pues sí le dije a mi papá, pues mira, pues es lo que hay. Esto es lo que soy. Es lo que hay, es lo que soy. Ajá, y pues sí le dije, güey, pues si es tu decisión, adelante. O sea, no es se acabó. Ok. Se acabó. Nos hicieron una falsa seña. Sí. Como siempre. ¿Qué? Ya se me fue. Y así. Yo ahora con el paso del tiempo, hermana, yo he descubierto que ser gay es tan divertido. Ay, sí. Hubo un tiempo que estábamos de moda. Todo el mundo quería un amigo gay en su círculo. Ahorita es con las dragas. Ajá. Dices tú, ahorita todo el mundo quiere hacer drag. Todo el mundo se ha inspirado ya como con esta parte del. ¿Y cuándo fue tu femenino. primer beso? Mi primer beso. Con un hombre. Es que. ¿Y cómo fue? Te puedo decir que en la parte de la infancia, experimentar de repente, ya sabes que con el vecinito y así, ¿no? Como esta exploración, le llamo yo. Sí, pero eso no cuenta. Pero eso no cuenta, pero ya un beso a conciencia fue contigo. No, creo que mi primer beso. Ni nos besamos, creo. Fue a lo que íbamos a lo que íbamos Yo creo que fue como a los 16. Ajá. Sí, como a los 16. Y fue con alguien mayor. O sea, sí, la verdad es que. Empresaria desde chiquilla. Ya buscando el sugar. Ay, cállate que sí tuve una experiencia con un soldado. Eso nunca se los Ay, conté. no, a ver. La verdad es que, ¿te acuerdas que antes estaba de moda el chat? El Mirk. Ajá. Uy, hermana. Es que desde entonces éramos hermanas de leche, te estoy diciendo. Güey, no, en el Mirk. Era ahí conocer a tus primeros ligues, tu cruising, dices tú. Ajá. Era en el chat, me acuerdo. Y sí, nos quedamos Yo siento de que. ver. Sí, tú te recuerdas ese chat que era. Sí, claro. El Mirk, y yo me acuerdo que nos citamos. Era, para ese entonces yo tenía así como 16 y un soldado, él ya maduro, yo creo que tenía como unos 30 y casi 40. O sea, fue ni siquiera era mayor de edad, hermano. Y sí me acuerdo que fue beso. Y honestamente no hubo acto sexual, pero hubo faje, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Al día siguiente me sentía con una culpa terrible. Sentí. Ay, sí, hermano, estaba así, mira, así. Y yo dije, ¿cómo fue posible eso? Yo creo que el impacto fue que yo lo veía señor. Ay, hermana, ahorita te cuento. Mi papá, dices tú. Ahora no es el señor. Ahora yo soy el señor. Hace antier. Ay, bueno, en esta semana
Güey, ellos ni van a saber la pinche temporalidad y yo diciendo. La temporalidad. Esto puede ser en cualquier época del año. Ajá. Bueno, recientemente me vi con un chavito de 22 años. Ok. Ay, hermana, no mames. Me dijo señor. Dijo, es que tu vida es de un señor, ¿no? Y yo, hermana, quedé atacado. Dije, Vístete y vámonos. márcalo tú, güey. Sí, o sea, entonces fue como choqueante y dije, ya no sé si quiero. Ya no sé si puedo. Ya no sé si puedo y quiero experimentar con chaviza. O sea, No, como yo que fue muy sapo. fuerte, güey. No, O sea, lo también me sentí, no sé, dije, no está cool. ¿Cuál es la persona menor con la que has estado? Ay, hermano. No, o sea, menor de edad, no. ¿Te van a cancelar? No porque me cancelen, pero no, güey, sí, de 18 años, luego están bien intensos y... Ay, sí se quieren casar, hermana. No, deja de eso, güey, luego te hacen ahí escándalos afuera de tu casa y todo. Ay, no. Ya me pasó, güey. Por eso lo dice. Por eso lo digo, porque ya me pasó, Ay, güey, con no, un qué chavito fuerte. así como que quería tener ya una relación y yo así de no, y bien intenso, y es que tú me prometiste y hoy te voy a tu casa porque eso lo tenemos que resolver en tu casa. A las 3 de la mañana yéndome a tocar a la casa y yo pues obviamente le mandé a la policía. Y ni siquiera tenía 18, yo tenía 23 o 22, algo así. Dije, no manches. ¿A qué edad te enamoraste así, como este caso? Pues mira, mi primer beso fue en la prepa. Y yo me acuerdo que fue a conciencia y que lo di y estaba yo así. ¿Y te enamoraste? No, ya después de ahí mismo en la prepa conocí a un chavo y ese se convirtió en mi primer pareja. Y también ahí sí, yo era menor de edad, yo tenía 17 años y él tenía 27 años. Ay, qué triste que nunca nos hayan, sí. O sea, yo es algo de lo que me arrepiento. Me ganaba por 10, güey. Que no nos hayan hablado como de esta educación sexual porque... Y emocionada, güey. Yo sufrí la parte homosexual, la sufrí como no tienes una idea, que no tiene mucho todavía, ni siquiera un año, que lo empecé a tratar en terapia porque la verdad es que me costó mucho trabajo tener como la parte del acto sexual. Cabrón, o sea, ahorita soy bien puta. Pero antes... Pero antes no podía, o sea... No, y de hecho con ese novio pues fue... Ok, hermana, se cortó, perdón, andamos muy intensos. Sí. Es que hay mucho chismecito y nunca nos consume. habíamos sentado a platicar como de esto. Pero entonces, ¿te enamoraste por primera vez? ¿A qué edad? Yo, o sea, así perdidamente, sí, ya cuando estaba yo como a los 19 años. Ay, tuve yo un noviecillo. fui antes. O sea, es que con este novio, pues con el que de la prepa, fue más como el experimentar. O sea, porque yo también en la prepa como que ya me liberé, o sea, fue así como de, ay, quien quiera saber lo que soy, pues en mi modo, ¿no? Me vale madre lo que esté, la que soporte. Entonces, fue más como en ese sentido, como que me ayudó a conocer, ¿no? Porque también, me acuerdo que me trataba así como con O delicadeza. sea, ¿tu primera relación sexual fue a los 19? A los 17. ¿17? Yo también, a los 17, la primera vez que tuve relación en internet, hermana. Pero ¿sabes qué? Pero que yo penetrara empecé, fue más tarde. sí, güey. que yo penetrara fue, o sea, yo como activo. No, fue a yo los fui como 17. pasivo a los 17. No, Y yo de como pasivo fue como a los 10. Es que, ¿sabes qué? Yo como al año siguiente, como Fue a un los 18. intento, digamos lo que fue como a los 19, la primera vez activo. Después ya cuando me estrené más a conciencia, que me destrozaron, fue a los 20, no, a los 30, hermano. Igual te vas a ver, Yuki. Porque le conté a ella A los 30. a los 30, ¿Cuándo qué? la ¿Cuándo? primera vez que fue activo a No, pasivo, pasivo. a conciencia, con el cubano. Sí, hace 3 años. De los 30. 31. 31, güey, no mames. O sea, hermana, no me podía levantar. No, pero a mí fue bien raro. O sea, fue como que. O sea, me acuerdo que mis extremidades estaban frías, güey. O sea, mientras estaba él ahí, yo con las manos y los pies fríos, güey, así heladísimos. Y él, ¿estás bien? Y yo, sí. Como estrellita, güey, no. Sí. Pero después, cuando ya me fui a mi casa, o sea, me sentía raro, güey. O sea, como que sentía que con mi cuerpo había pasado algo diferente. O sea, Hermana. bonito pero diferente. La primera enfermedad que te haya pasado.
¿A qué edad fue? ¿Y cómo fue? O sea, relacionada Al sexo, a la sí. cuestión sexual. ¿Una gonorrea? No, Dices tú. fueron piojos. Hermana, eso no tiene que ver con la parte. Los no, piojos sí. públicos, güey, ¿cómo No no? mames, ¿en serio? Fueron piojos públicos. ¿Cómo es eso? A ver. Pues se me. ¿Así? De la nada. De la nada, pues, güey, pues sí, o sea, al parecer los traía el chico con el que estuve, este novio, y yo no me había dado cuenta, nada más de repente, pues en mi zona pélvica, entre los vellos, pues de repente me salían como pequeños granitos y llagas y cosas así. ¿Ese piojo no es como el tamaño del piojo del cabello? ¿O Es más un pequeño? poquitito más grande. ¿Más Sí, grande? sí, un poquito, o sea, cuestión de... O sea, no como garrapatas, güey. No como garrapatas. Muchas gusanos ahí. No, güey. Bueno, no sé realmente cuál manches. cuál es el tamaño, pero, o sea, fue súper estresante. Me acuerdo que ni siquiera le quedé a mi mamá porque... ¿Te no, asustaste, cabrón? ¿Qué hiciste? No, güey? pues, güey, yo, pues me empecé a lavar bien, me unté manteca. Ah, Limón, sal, chile. no, y ya me los comí. No, pues empecé, ya después, como no se me quitaban, ya le dije, mamá, oye, ¿sabes qué? Es que creo que tengo, piojo púbico, y pues ya fuimos al médico y me presentó algo, pero sí, fue la primera cuestión. ¿Qué edad que tenía tenías, que dices? ver. Como 18, 19. Güey, la mía fue una gonorrea y fue a los 20 años, 20, 21. Me acuerdo que esa vez que tuve, obviamente, el acto con un roomie en Ciudad de México. Y no mames, o Con la que yo sea... conocí. No, Ah. estamos hablando de los 20, hermano. Ah, ya, manches. Fue a los 20, 21, entonces, no, el casero que me rentaba, me acuerdo que yo le pregunté por un urólogo, porque obviamente Ajá. yo sentí que salía como una secreción extraña y, o sea, Del sentía pene. húmedo del pene totalmente, entonces, no de la vagina, ¿no? Entonces, me No, yo pensé que revisé de la y nada, obviamente del el boxer húmedo, ¿sabes? Ya. Y yo dije, seguramente es por excitación o algo. Al día siguiente, me reviso, me levanto y al momento de despegar el calzoncito Ya. de mi parte, fueron los gritos. ¿Te Y dolió? me dolió mucho. Yo creo que me aventé como una semana. No una semana, como 3 o 4 días. O sea, dejé que avanzara la infección. Y ya cuando vi que era incontrolable, dije, no, algo está mal. Y obviamente me metí a San Google, investigué y pues era una gonorrea. Obviamente, puta madre, viví en shock porque pensé que era algo muy demasiado extremo. Sí, porque todavía sigue la ignorancia sobre las enfermedades de transmisión sexual. Totalmente. Y ahorita ya o son tratables o se curan. Totalmente. O sea, la gonorrea, Sí. la sífilis Sí, se curan con un tratamiento de antibióticos. Ajá. Y las otras que son como más complejas, como el VIH, pues ya hay tratamiento, ¿no? O sea, ya- Para todo ya hay Sí. más apertura, ya hay más tratamientos. Ya no y- podemos seguir sacrificando o viendo mal la cuestión sexual. Totalmente. Ni gays, Entonces- ni lesbianas, ni trans, ni nada. Y que claro que no es exclusivo, sin embargo, no. como crecimos con esta ignorancia y con esta brecha generacional, sí, o sea, yo me sentí mal, le dije al casero, le pregunté por un urólogo y él sí me cuestionó y me dijo, ¿tienes algo? ¿Te pasa algo? Dime qué tienes. Entonces me sentí Sí. como muy atacado y dije, ¿Qué a le ver, importa? sí, yo le inventé por ahí que me había lastimado el coxis y que necesitaba que me revisara. Entonces, obviamente, te estoy hablando de los 20, o sea, yo no tenía una solvencia económica Sí, claro. como para ir y con un especialista. Obviamente tuve que acudir a lo primero, similares, ¿no? Y ya ahí, ya, pues obviamente me trataron, todo el pedo, pero fue muy choqueante mi primera enfermedad de transmisión sexual. Sí, se fue como, ay, hermano, sí. Pero bueno, oye, ¿qué es para ti ahorita ya con todos los movimientos que están ocurriendo? ¿Cómo percibes tú ya la comunidad gay? ¿Qué sientes tú? Pues creo que ya está habiendo como mucha más apertura. Creo que ya, digo, la dinámica sigue, de resistencia sigue. O sea, es como muy fácil de detectar, ¿no? O sea, si se pintan los pasos peatonales, en lugar de preguntarse a la gente por qué se está pintando, qué es lo que se está exigiendo, se preocupan más por la calle, ¿no? Es como es que eso se va a ver mal. Entonces, esos comentarios o esos discursos, pues al final de cuentas, siguen siendo discursos nada empáticos por parte de la sociedad. Sigue habiendo muchos grupos, al final de cuentas, de ultraderecha o ultraconservadores que siguen apostando por ideas que ya dejaron de suscitarse, ¿no? O de ser hasta aplicables para la vida común de cualquier individuo. Entonces,
veo ahora que sí hay muchísimas juventudes, lo que decías hace rato, de que ya están viviéndose, o sea, ya hay más entendimiento de algunos padres que permiten el desarrollo, por ejemplo, de infancias trans, ¿no? O sea, porque siempre se nos lleva esta idea casi como la gran incógnita de qué fue primero, si el huevo o la gallina. También allí parece que fue primero el huevo o el gay, ¿no? O sea, que fue antes el gusto o esto. Entonces, como no nos ven naturales, piensan que nosotros nos hacemos, ¿no? Porque vivimos una situación traumática y demás, pero ahora ya está entendiendo que no, que es algo que desde muy niños, niñas, niñes, pues es algo que somos, ¿no? Es lo que realmente como nos identificamos y las orientaciones que queremos tener. Entonces, es que ahora ya hay esta apertura por parte de las familias, pues también está bien padre. O sea, a mí sí me causa muchísima emoción ver a niñes o adolescentes que se puedan expresar como quieran, y que no está mal, o sea, y eso es bien padrísimo porque los ves feliz, güey. Y yo también cuando he estado, por ejemplo, en marchas o cuando he estado como en lugares que yo me puedo expresar como soy, digo, o sea, a mí me hace sentir como súper feliz, como que estoy en un espacio ya sin tenerlo que ocultar o sin tenerme que preocupar por lo que vayan a decir, que bueno, nunca me importó, pero que al final de cuentas si lo dices tú, pues vas a recibir violencias. Entonces eso es lo único que no sigue estando bien, pero en la cuestión de que ya desde muy jóvenes o desde muy chiques podemos ser quienes somos, está padrísimo. Y la neta, ojalá podamos llegar a un punto en donde ya ni siquiera sea como una cuestión necesaria, ¿no? O sea, de que ya podamos convivir sin querer invisibilizar o desaparecer al otro. Claro, yo creo que a esta edad y en esta era me encanta y me mama que esté ocurriendo todos estos movimientos y me inspira mucho toda la cultura homosexual que se está viviendo con la generación más joven, porque lo puedo ver a través de los chavitos que tienen 13, 15, que no son ni mayores de edad y que ya en sus ambientes escolares ya lo ven con una naturalidad y hay como una gran apertura. Tanto que incluso ya no veo como estas generaciones jóvenes burlarse como lo vivimos nosotros. Entonces creo que me siento cada vez más seguro, más orgulloso de lo que soy. Y creo que actualmente creo que ser gay es como súper divertido, como te decía. Hay tanta cosa que existe, la verdad. Y creo que cada vez hay como más aceptación y eso me gusta mucho. Sí, todavía hay que seguir manifestándonos y esta lucha por los derechos. Creo que vamos bien, creo que me gusta, a diferencia de otros años que nos tocaron tal vez a nosotros, que era como algo mucho más golpeado todavía socialmente, pero creo que vamos muy bien, hermana. Entonces, yo espero que esto que se va a quedar aquí grabado, hermana, cuando nosotros seamos, ya no mucho. Güey, nos veamos y digamos, ay, mira. Bueno, 16 años pegar a los 50, güey. Güey, que no es mucho. Ajá, ya no es nada. Pero bueno, va a ser como muy memorable, claro, verlo en algún futuro y eso como es muy chingón. Y más ahorita que estamos como en el mes, me encanta y obviamente pues vamos a seguir trayendo contenido LGBT, hermanas. Así que muchísimas gracias. Da tus redes sociales, hermana. No, pues me pueden encontrar en Facebook como José Manuel Parra, en Instagram también. Esos son los dos medios que tengo para comunicarme. Perfecto, entonces nos vemos en el siguiente capítulo, bebés. Y esto fue Hola Maricornio. Bye.